Muy bien, chicos. Entonces comenzamos, ¿de acuerdo? Entonces tenemos este curso de kinesiotaping basado en evidencia. Me presento de nuevo, soy el maestro Emanuel Beltrán Barrera. Como ya vimos, tenemos la aplicación del kinesiotaping, ya sea para el dolor, la inflamación, una aplicación muscular que nos va a permitir ya sea aumentar el tono o disminuir el tono. Y también tenemos una aplicación articular que nos va a ayudar a una estabilización articular, ¿sí? Ya revisamos en algunos de los cuestionarios de las principales dudas sobre lo que el kinesiotaping puede ser capaz de realizar y lo que no puede ser capaz de realizar hasta el día de hoy, ¿de acuerdo? Eso no significa que aún no tenga funcionamiento algunas áreas, sino que quizá la evidencia hasta el día de hoy y las aplicaciones y los protocolos actuales no tengan efectos en ciertas condiciones en particular. Bien. Ok, ¿cuál va a ser la metodología y la recomendación principalmente? Bueno, ya tenemos que, primero vamos a identificar la lesión o la patología o la enfermedad por la que esté cursando nuestro paciente para poder elegir la mejor técnica, que voy a hacer una técnica de facilitación, inhibición, una técnica para drenaje, una técnica solamente para el dolor, estabilización articular, etcétera. Entonces, primero identificar si tengo lastimado algún tipo de tendón, alguna tendinopatía, algún esguince en algún ligamento, algún desgarre muscular, etcétera. Para poder yo identificar, entonces, cuál va a ser el corte adecuado, ¿sí? Si va a ser una banda I, una banda en Y, si va a ser un pulpo, etcétera, ¿sí? Y después veamos la tensión. Podemos identificar la tensión. Tensiones recomendadas son diferentes para el drenaje linfático, son tensiones diferentes para la facilitación muscular, etcétera, ¿sí? Entonces necesito saber cuál tensión voy a utilizar. Y recuerden, muy importante, a la hora de estar aplicando el kinesiotaping, los anclajes, los extremos van sin tensión, simplemente adherimos sobre la dermis y sin arco de movimiento, ¿sí? Es decir, en un estado de reposo del paciente. Cuando apliquemos la zona activa, la zona que ya lleva tensión en nuestra zona a trabajar, entonces ya necesitamos aumentar el arco de movimiento, estirar ese tejido donde vamos a estar trabajando y aplicamos con tensión sobre esa zona. Y por último, bueno, terminar el último anclaje sin tensión y de nuevo sin arco de movimiento o sin estiramiento. Bien. Ok. Entonces, teniendo un análisis sobre este músculo cuádriceps de nuevo, si yo necesitara una aplicación, en este caso, para la rodilla, e imaginamos que necesitamos una aplicación de facilitación o inhibición, entonces veríamos que necesitaríamos identificar el origen e inserción del cuádriceps, ¿sí? El origen en su espina ilíaca anteroinferior y en el ligamento rotuliano como inserción, ¿de acuerdo? Entonces, cuando aplicáramos, si aplicáramos una banda I sobre el cuádriceps, el anclaje iría sin tensión, ¿sí? Aplicamos el anclaje en esta zona y la zona activa de tensión, entre 15 y 35% de tensión, deberíamos de elongar el cuádriceps con una flexión de rodilla, lo vamos a adherir sobre la rodilla a 90 grados, ¿sí? Una vez que esté adherido a la zona de tensión, vuelvo a regresar a un movimiento de extensión de la rodilla y entonces voy a aplicar de nuevo el último anclaje sin tensión, ¿sí? Entonces, es solamente un pequeño repaso sobre una aplicación que haríamos sobre el kinesiotaping. Ay, disculpen, pero con el mouse no se puede dibujar muy bien. Ok. Eh, entonces, todo muy bonito, todo muy práctico, ya que cuando hacemos nuestras certificaciones sobre el kinesiotaping, ya sea el CAT taping o ya sea el original, el kinesiotaping de Kenzo Case, pues nos hablan maravillas sobre esta cinta.
y realmente sí tiene una efectividad importante en el organismo. Pero, ¿qué nos dice la evidencia? ¿Sí? La evidencia que ya tenemos ahí en los apuntes, ya tenemos una gran cantidad de artículos científicos recientes, ¿sí? Con gran calidad de evidencia, que nos hablan sobre su efectividad o no efectividad en procesos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué nos habla la evidencia del quinosetepium para la inflamación? Procesos inflamatorios traumatológicos agudos o cuestiones linfáticas, muy a menudo relacionados a pacientes con intervenciones quirúrgicas por cáncer, principalmente cáncer de mama, ¿de acuerdo? Pero vaya, para cualquier tipo de linfedema podemos trabajar. Bien, entonces, esos autores, Zingaretti y sus colegas en el 2023, un estudio piloto prospectivo no es una calidad baja de evidencia, porque solamente son 52 pacientes. Hay una mejoría del dolor en pacientes postquirúrgicos de liposucción. Tuvieron a varios pacientes que se sometían a este tipo de cirugía, aplicaban en la zona del abdomen, en la mitad del abdomen no aplicaban nada y en la otra mitad del tronco aplicaban estos vendajes, estos pulpos para ver qué sucedía y se daban cuenta que mejoraba el dolor y la inflamación en estos pacientes que se sometieron a esta cirugía. ¿De acuerdo? Entonces, palomita para ese artículo. Después, Tornatore y sus colegas en un ensayo clínico, también baja evidencia, pero una cantidad de pacientes mayor, evaluaban la aplicación del kinesiotaping en pacientes que se sometían a prótesis total de rodilla y aplicaban, eran 3 diferentes grupos, en uno hacían drenaje linfático, en uno hacían solamente kinesiotaping y en el tercero hacían drenaje linfático manual más kinesiotaping, lo cual veían que el kinesiotaping no es mejor que el drenaje linfático, pero en una combinación era muy efectivo, drenaje linfático y aplicación de cintas de kinesiotaping, los cuales mostraban una mejoría en el dolor y en la volumetría de la inflamación posterior a este tipo de cirugías. Entonces, palomita para este estudio. Golkar y sus colegas en el 2023, reciente año, en un estudio también de baja calidad, pero nos hablan sobre la mejoría de la inflamación en cirugías ortognáticas. Las cirugías ortognáticas nos hablan, son cirugías que las hace el cirujano maxilofacial, ya sea para aumentar, ya sea para que la mandíbula se vaya hacia anterior, hacia posterior y corregir ciertas variaciones anatómicas. Esos pacientes es como cuando te sacan las muelas del juicio y posterior a eso aumentan demasiado la inflamación y el edema en esa zona, en la zona maxilar y mandibular. Entonces, se ha visto que el uso de estas cintas posterior e inmediatamente después de la cirugía es efectivo para controlar la inflamación y el dolor. ¿De acuerdo? Y por último, en el 2018, Kazawara y sus colegas, un estudio de buena evidencia, de alta evidencia, nos hablan en un metaanálisis que revisaron 7 estudios y un total de 303 pacientes. Hay una mejoría en el volumen de la inflamación en linfedemas relacionados a cáncer de mama. Entonces, punto para todos este tipo de artículos que nos nos confirman y nos recomiendan el uso de esta técnica, los famosos pulpos, principalmente para mejorar la inflamación y linfedemas. ¿De acuerdo? Ok, entonces, estos famosos pulpitos son realmente muy eficientes y lo podrán empezar a observar, si no es que ya lo observaron en la práctica clínica, principalmente en hematomas, ¿sí? En un desgarre muscular pueden aplicarlo y podrán observar después de 2-3 días cómo donde aplicaron esa cinta con cierta tensión es capaz de mejorar el proceso inflamatorio de edema y de hematomas, ¿de acuerdo? Bien, este es un hematoma, es un desgarre muscular de los isquiotibiales, ¿sí? Este es uno de los artículos que estuvimos revisando en el cual aplican estos pulpitos en todo el miembro superior de proximal
de proximal a distal, ¿de acuerdo? Recuerden que la tensión se ancla en la zona proximal a los ganglios, en este caso en los ganglios que se encuentran en la zona axilar y también podríamos abarcar en la zona cervical. Entonces, si nos encontramos con un proceso inflamatorio o de linfedema en el miembro superior, deberíamos de anclar en las zonas proximales a estos ganglios y dirigir la atención hacia la zona distal para que la atención se dirija de manera proximal, ¿de acuerdo? Si este fuera el mismo ejemplo, podemos dirigirlo hacia los ganglios en la parte de la ingle, ¿de acuerdo? En la parte anterior de la ingle. Este es otro de los estudios, no se alcanza a observar muy bien por la imagen, pero es el que los pacientes que se sometieron a liposucción, en un lado del tronco no aplicaban la cinta y en un lado lateral, en el lado contralateral, aplicaban las cintas de Kinesio-Taping, teniendo buenos efectos, ¿sí? Esa es una aplicación, una cirugía ortognática donde se ancla cerca de los ganglios linfáticos y la tensión se dirige a la zona, a la zona quirúrgica, ¿sí? En este estudio se comparaba en un lado, no aplicaban nada, y en el lado contralateral aplicaban la cinta y veían y analizaban sobre la afectividad en el edema y del dolor del lado que se aplicó el Kinesio-Taping. Y este es con respecto al artículo de la prótesis total de rodilla, en donde inmediatamente posterior a la cirugía se realizan estos pulpos de manera igual. Tensiones proximales dirigidas hacia lo distal para que estos pulpitos puedan ayudar a drenar en esta zona, en el hueco popliteo, ¿sí? Y se podrían entonces en la parte anterior también se hacían estos pulpitos y se dirigían hacia la parte proximal. ¿De acuerdo? Bien. Estos son de mi autoría, son pacientes que trabajamos en la clínica después de una cirugía ortognática, en donde aplicamos este vendaje, estos pulpos Kinesio-Taping anclados en la zona cervical, dirigidos hacia la zona quirúrgica. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para que se drenen hacia la zona cercana de los ganglios linfáticos anteriores cervicales. ¿De acuerdo? Teniendo también muy buenos efectos. Muy bien. Pero, ¿qué tenemos de evidencia para la estabilidad de articulaciones, tanto en personas sanas como en personas con lesiones del sistema nervioso? Y cómo eso me puede mejorar la función en pacientes que han sufrido un evento cerebrovascular y cómo podemos mejorar la calidad de vida. ¿Sí? Ok. Bien. Tenemos dos artículos aquí en la parte superior izquierda, en donde Tank y sus colegas, y también Bis y sus colegas, dos autores con dos artículos de buena evidencia. Uno es una revisión sistemática y el otro es una revisión sistemática y metaanálisis, los cuales nos hablan de una evidencia alta, en donde se analizaron 18 artículos en el de la izquierda. Y en el otro artículo, en la otra revisión sistemática, no recuerdo muy bien, pero se los comparto más adelante. ¿Qué hablan estos dos artículos? Estos dos artículos nos hablan sobre la inestabilidad crónica de tobillo, ¿sí? Ambos en personas deportistas. Bueno, estos son adultos sanos, me parece, y de este lado se evalúan exclusivamente en deportistas como básquetbol, como fútbol y ese tipo de actividades deportivas que tienen cierta carga, ¿sí? Entonces, en ambos estudios se revisa cómo influye el Kinesio-Taping a la hora de aplicarlo en el tobillo y cómo mejora la estabilidad. Y por lo tanto, si mejora la estabilidad y lo propioceptivo, cómo puede mejorar su rendimiento deportivo. ¿De acuerdo? Entonces, ambos autores concluyen que hay una mejoría al utilizar este tipo de Kinesio-Taping en tobillos para mejorar la estabilidad crónica de tobilla. No es la única herramienta, ya que también evalúan vendajes rígidos tipo McConnell y órtesis flexibles. ¿De acuerdo? Bien, en el siguiente artículo, Wang, en el 2022, igual, alta calidad
de evidencia en un metaanálisis que revisan 2 estudios, aplican equinozetapin en pacientes que han tenido un evento cerebrovascular y en este tipo de aplicaciones observan en el miembro superior, cuando estos pacientes quedan con alguna hipotonía y el hombro regularmente se luxa o se subluxa, entonces vieron este tipo de aplicaciones del equinozetapin y vieron y observaron que hay una mejoría a la función de ese miembro donde lo aplicaron, mejoraba el dolor, evitaba y mejoraba la luxación del hombro y mejoraba la estabilidad, ¿sí? Aunque un dato muy importante, estas aplicaciones al parecer no tienen ninguna mejoría para la espasticidad, cuando regularmente sí se nos habla que el equinozetapin puede bajar el tono muscular. Entonces, varios artículos coinciden en que no es eficiente para mejorar la espasticidad y, bueno, estos autores lo concluyen, sí me ayuda para todo esto, pero no mejora la espasticidad en estos pacientes que sufrieron un EBC, ¿de acuerdo? Bien, en el siguiente artículo, en el 2018, baja calidad, un estudio piloto, aplicaban equinozetapin en la zona de los extensores de la mano, igual en pacientes que han sufrido un evento cerebrovascular y mejoraba, observaron que es capaz igual, otra vez, de mejorar la función de la mano, haciendo actividades de pinza fina regularmente, pero no era capaz de mejorar la espasticidad. ¿De acuerdo? Después tenemos a Vilchis en el 2019, revisión sistemática, alta evidencia. Importante, aquellos terapeutas que se dediquen a la zona pediátrica pueden utilizar estas aplicaciones para la cialorrea, es decir, aquellos niños con alguna alteración para el control motor que provoque que se escurra la saliva de manera involuntaria. Entonces, hay diversas aplicaciones para mejorar la cialorrea en estos niños con enfermedades del sistema nervioso central, ¿sí? Entonces, punto para esa aplicación, ya que sí se ha mostrado buena evidencia. Después, Kim, en el 2014, ensayo experimental, no baja evidencia, donde 33 sujetos fueron sujetos a esta técnica del equinozetapin, en donde también habían sufrido un accidente cerebrovascular. En este equinozetapin se aplicaba en el miembro inferior, principalmente cuando los pacientes presentan este famoso equinovaro, ¿sí? Que arrastran este tobillito, entonces hacemos aplicaciones en el tobillo para estabilizar, levantarlo y mandarlo un poco más hacia versión, y han observado que este tipo de aplicaciones mejora la estabilidad y la velocidad con la que caminan estos pacientes, ¿sí? Entonces, palomita para aplicaciones en el miembro inferior para pacientes con ACV. Después, el siguiente autor en el 2015, estudio experimental, baja evidencia, 40 sujetos, se aplicaba el equinozetapin igual en el tobillo de nuevo para mejorar la estabilidad y la marcha en pacientes con accidentes cerebrovasculares. Y por último, Pelín, en 2021, alta evidencia, metaanálisis y revisión sistemática, el equinozetapin es efectivo para reducir las subluxaciones de hombro y mejorar la función en hemiplegias o pacientes que han sufrido algún accidente cerebrovascular. Ok, ¿cuáles aplicaciones nos podemos encontrar? Y aquí es donde vamos a encontrar diferencia. Los pulpitos como sea, ¿sí? En los edemas basta con hacer un pulpo, tensión y dirigirlos a los ganglios. No hay mucha variabilidad en las aplicaciones. Pero a la hora que nos vamos con esas aplicaciones de estabilización muscular o para modificar la fisiología muscular, nos vamos a encontrar un sinfín de recomendaciones. ¿De acuerdo? Donde están basadas en los orígenes del Dr. Kenzo Case, en su teoría, pero podemos ver ciertas variaciones, ¿sí? Por ejemplo, en algunos de los estudios mencionados anteriormente, veíamos una aplicación de inhibición para los gastronemios, ¿sí? De distal a proximal para inhibirlo,
una para aplicación de corrección y mandarlo hacia tibial para promover una activación del tibial anterior, un efecto de facilitación de proximal a distal, ¿sí? Y una aplicación correctora con alta tensión donde llevamos el tobillo de inversión a eversión, ¿de acuerdo? Entonces, sumadas estas tres aplicaciones, nos pueden dar una mejoría en la estabilidad del tobillo. Por otro lado, podemos hacer solamente bandas así en las zonas laterales y en las zonas anteriores del tobillo, ¿sí? Esta aplicación es más para estas que estamos observando del lado derecho, son aplicaciones más para aplicaciones deportivas, ¿de acuerdo? Inestabilidad crónica de tobillo, pero en cuanto a aplicaciones deportivas. Entonces podemos utilizar bandas I con tensiones altas en la zona lateral y anterior del tobillo, ¿sí? En la aplicación de la derecha, primero aplicaron 2 bandas para poner una posición neutra al tobillo y posterior a ese hicieron un tipo 8 con el mismo kinesotaping, ¿de acuerdo? Entonces, van a existir diversas aplicaciones. Lo ideal aquí es que tengamos un criterio basado en la información que nos da el paciente y con la teoría que ya tenemos y las recomendaciones de ciertos artículos, aplicar como mi criterio considere que me va a funcionar más para mi paciente, ¿sí? Porque si nos encerramos de, solamente esta aplicación es la que me va a servir para todos los tobillos, nos vamos a quedar muy cortos, ¿de acuerdo? Bien, en este siguiente ejemplo, para evitar la luxación del húmero en estos pacientes con hemiplegia, entonces se diferencian estas dos imágenes. En el lado izquierdo podemos observar una aplicación correcta y en el lado derecho observamos una aplicación placebo, ¿sí? Para que quieran ver la diferencia entre una aplicación muy sencilla, ¿sí? O una aplicación ya con un fundamento más en específico. Entonces, aplicaron sobre el trapecio y el supraespinoso una banda I, una banda Y para elevar el número y una banda correctora de anterior a posterior. Y observaban que esto mejoraba el dolor y evitaba las subluxaciones en estos pacientes con accidente cerebrovascular. ¿De acuerdo? Bien. Y dato muy, muy importante, esta imagen de abajo, les dejo la referencia en la parte inferior. Algunos de ustedes tenían dudas sobre que el kinesotaping no se puede utilizar en fracturas. Pues adivinen qué, en la parte inferior, en la zona de urgencias de este hospital, utilizan el kinesotaping en fracturas agudas de costillas, ¿sí? Aplicando banda así con gran tensión sobre la zona fracturada, pero si se fijan, abarca desde la zona anterior y posterior del tronco, ¿sí? Se aplica primero la tensión en la parte lateral con tensiones altas y se ancla sin tensión en la parte anterior y posterior del mismo tiempo. Y mejorar el dolor y en estos pacientes con fracturas agudas de costillas. Ojo, no en todas, ¿sí? Si estuvieran desplazadas este tipo de fracturas, pues habría otra intervención, ¿de acuerdo? Y en esta aplicación, también les dejo la referencia, son 4 aplicaciones diferentes. En el lado derecho también han hecho aplicaciones sobre el lado costal en fracturas de costillas, ¿de acuerdo? La siguiente imagen, hacia la izquierda, nos habla sobre aplicaciones estabilizadoras sobre fracturas proximales de húmero, ¿sí? No desplazadas, en donde anclan el húmero, anclan clavícula y acromion y estabilizan esta zona. En la siguiente imagen, en la de la izquierda, es una aplicación correctiva para subluxaciones en esta es para fracturas de clavícula y la última de la izquierda es para subluxaciones acromioclaviculares, en donde se puede ver este bultito donde está luxado el acromion y la clavícula, ¿sí? Entonces, otra de las aplicaciones correctivas, como en fundamento y que actualmente se aplica en la zona de urgencias de algunos hospitales, es para mejorar la luxación acromioclavicular en grados bajos, 1, 2, fracturas de clavícula, fracturas de húmero proximales y fracturas de costillas. Entonces, ¿qué es interesante de esto? Que sí podemos utilizar, siempre y cuando no estén desplazadas o comprometidos algunos otros tejidos, pero sí podemos aplicar el kinesotaping para fracturas, ¿de acuerdo? Ok. Entonces, puntito para las aplicaciones correctivas para estabilidad y función de articulaciones. La evidencia nos muestra que es recomendable utilizarlo como una herramienta para nuestros tratamientos y con una gran efectividad y sustentado por artículos de alta evidencia. Vamos para la función muscular, que esta sería la más controvertida y la que menor evidencia tiene, pero sin embargo podemos sacarle algo de provecho en la práctica clínica.
Bien, Gaitán, en un estudio de 2023, en un estudio de baja calidad, evaluaron a 31 sujetos donde se hacía una aplicación en banda I para promover la facilitación o el aumento de fuerza en el cuádriceps en sujetos sanos y veían que esta aplicación, antes y después de la aplicación de kinesiotaping, no tenía ningún efecto sobre la fuerza en el cuádriceps, ¿de acuerdo? Entonces, incluso pudieron analizar que la fuerza disminuía. Entonces, es un fenómeno raro, pero al final de cuentas podemos concluir que en sujetos sanos esta aplicación no es capaz de aumentar la fuerza, ni en aplicaciones de cuádriceps, ni en aplicaciones de la mano, tampoco es capaz de aumentar. Después, en el 2019, un metaanálisis y una revisión sistemática de 273 pacientes analiza las técnicas que tenemos como para elongar el pectoral menor. Aquí me equivoqué, perdón. Es el pectoral menor, se analizó el pectoral menor y se analizaba la técnica FNP, estiramientos estáticos, y se analizaba la aplicación del kinesiotaping para elongar el pectoral menor en deportistas. La mayoría de las técnicas lo podía realizar, incluso el kinesiotaping lo podía elongar, podía relajar el músculo pectoral menor. Sin embargo, no era... ¿Sí? Entonces, el consejo de estos autores es que, bueno, sí se puede utilizar para alguna técnica de relajación o de inhibición, sin embargo, no se sustituye una aplicación de FNP para la elongación muscular, ¿de acuerdo? El siguiente autor, en 2018, aplicaban, ya habíamos revisado este artículo, aplicaban el kinesiotaping en la mano y no era capaz de disminuir la espasticidad. Entonces, este autor concluye que no es capaz de disminuir el tono o la espasticidad en pacientes que han sufrido un evento cerebrovascular. En el siguiente, un metaanálisis evidencia alta, analiza 19 artículos y un total de 530 pacientes el uso del kinesiotaping para mejorar la fuerza muscular en adultos sanos, y concluye que no es capaz de aumentar la fuerza. Entonces, tache para esa aplicación, en donde podemos concluir que si lo queremos para aumentar el tono o aumentar la fuerza, no vamos a tener ningún efecto, ¿sí? Vilches, en el 2019, igual, la aplicación para la celorrea, volvemos a poner este artículo, revisión sistemática, buena evidencia, nos habla que esta aplicación en específico, para en este caso, sí puede ayudar a mejorar la celorrea, evitar que los niños estén salivando y tengan este derrame de la saliva de manera involuntaria. Pero debemos analizar porque será un estímulo propioceptivo, retroalimentar al niño, realmente aumenta el tono en esta patología en específico, o qué sucede que me ayuda a mejorar esta alteración. Bien, entonces, en estas imágenes, en esta y en esta, son variantes que podemos encontrar para la celorrea, ¿sí? La mayoría coinciden en aplicaciones suprayoidales, ya sea estas bandas I, ya sea estas bandas hacia la mandíbula, anclajes distales y proximales hacia la mandíbula, o también aplicaciones sobre los orbiculares, sobre el orbicular de la boca, ¿sí? Tanto en la parte inferior como en la parte superior, o en ocasiones combinaciones orbiculares y aplicaciones suprayoides. Y debemos de tener un buen efecto en estos pacientitos. Bien, ¿algunos de ustedes tenían alguna duda sobre la aplicación en parálisis facial? Actualmente se está desarrollando esta revisión sistemática y metaanálisis sobre el kinesiotaping aplicado a parálisis faciales periféricas. Sin embargo, hasta hoy no se concluye y por lo tanto no han tenido la publicación sobre los resultados de estos autores. De todos modos, se los dejo porque muy probablemente pronto puedan publicar este artículo y podamos tener un panorama sobre las aplicaciones del kinesiotaping en parálisis faciales, ¿sí? Uno de ustedes tenía dudas sobre la aplicación sobre la cinta sobre parálisis facial, donde no creía que fuera a haber algún resultado. Ok, la evidencia actual ya vimos que no nos ayuda para aumentar el tono y la fuerza muscular, eso es un hecho, ¿sí? Pero sí recuerden que no solamente es el estímulo que provee la cinta. Existe también aumento de circulación y una retroalimentación, ¿sí? Para el sujeto. Entonces, quizá no lo aplicaremos fundamentando que, gracias a esta cinta se va a curar, lo voy a aplicar sobre la cara, ¿sí? Para el músculo frontal, para el risorio, para este tipo de musculatura de la cara, para que se vuelva más fuerte, aumente el tono. Quizá no justificando de esa manera, sino justificaremos esta aplicación para que haya mayor circulación, mejore el dolor, que ya sé que sí me ayuda para el dolor, y esos pacientes suelen tener dolor en esa zona, me puede ayudar a mejorar el dolor, me puede ayudar a mejorar la circulación en la inflamación que se encuentra en el nervio facial, y me puede ayudar para una retroalimentación más duradera, ¿sí? Ojo, sería un error realizar estas técnicas como único tratamiento, ¿sí? Recuerden que en las parálisis faciales, para empezar, lo revisa un neurólogo, descarta algo con una tomografía para revisar algún daño neurológico más importante, le da su dexametasona, complejo B y retrovirales para el herpes zóster, y ya comienzo con mi terapia física, ¿sí? En donde el kinesiotaping va a ser una herramienta más, pero no es único tratamiento. También puedo aplicar corrientes cuadradas de pulso aislado para músculo denervado y otras técnicas para mejorar esta patología, ¿sí? Bien, esas aplicaciones, entonces veíamos aplicaciones sobre el cuádriceps que no me ayudan a aumentar la fuerza muscular, ni el tono muscular, ni en este artículo, ni vendajes como el CATE flexibles, ni vendajes rígidos como tipo McConnell, en el cual no es capaz de aumentar el tono, ni en este artículo que es capaz de aumentar la fuerza en cuádriceps. Pero bueno, Dumas en el 2021, un estudio de baja evidencia, pero gran cantidad de pacientes, 271 que sufrían dolor de cabeza de origen tensional en la zona cervical, aplicaban el kine, lo aplicaban en estos músculos y observaban una mejoría en el dolor de cabeza, ¿sí? Singaret en el 2023, estudio de 52 pacientes, a estos pacientes que ya vimos que eran tratados postquirúrgicamente de liposucción, al ayudarle al proceso inflamatorio, pues obviamente ya sabemos que como consecuencia mejora el dolor, ¿sí? Tornato en el 2020, en el artículo que ya evaluamos sobre prótesis total de rodilla,
al mejorar la inflamación en estos pacientes, les mejoramos el dolor, ¿sí? Lu y sus colegas en el 2018, en un metaanálisis, alta evidencia, analizando 308 pacientes, habla sobre la mejoría del dolor en aplicaciones de desgaste de rodilla, ¿sí? Y esto lo avala el Colegio de Reumatología, en donde aplicaciones del kinesio sobre la rodilla en estas enfermedades crónico-degenerativas nos puede ayudar bastante para el dolor y la inflamación, ¿sí? Entonces, en procesos de artrosis también nos ayuda. Sin embargo, no es como única herramienta, siempre se necesita en procesos de artrosis, en la mayoría de los artículos, y independientemente de lo que estén analizando, siempre nos recomiendan, si vas a utilizar kinesio, electroterapia, compresas, terapia manual, etcétera, siempre nos recomiendan el uso de ejercicio terapéutico para estos pacientes. Entonces, al igual que los artículos, esos autores también nos hablan sobre una mejoría de la aplicación del CATE sobre estos procesos, mejora el dolor, pero siempre acompañado de programa de fortalecimiento. El siguiente autor en el 2013, en este artículo, en donde evaluaban 30 pacientes que tienen síndrome de pinzamiento de hombro, una aplicación inmediatamente después de la aplicación del CATE mejoraba el dolor en estos pacientes, ¿sí? Mejoraba en un estadio agudo, pero no era resolutivo, ¿sí? Entonces, nos puede ayudar a ser una herramienta para bajar el dolor de manera rápida y pronta para poder intervenir con otro tipo de técnicas y avanzar de mejor manera mi tratamiento, ¿sí? Pero, ojo, no es como método resolutivo, ¿sí? Logan en el 2017, en pacientes con síndrome femororotuliano, una revisión sistemática, gran evidencia, analiza 5 artículos y un total de 235 pacientes. Otra vez, el síndrome femororotuliano puede tener varios factores, pero uno de los principales es condromalacia patelar. Eso nos habla de un desgaste articular crónico y entonces una aplicación sobre la rótula nos puede ayudar a mejorar el dolor en estos pacientes. Ojo, no sustituye las demás técnicas. Es una herramienta más acompañado de ejercicios. Y Pinratana en 2022, un estudio de baja evidencia, 30 pacientes, aplicaciones para la fascitis plantar, mejoraban el dolor de manera inmediata, pero no se prolongaba de más allá, si no me equivoco, de una semana los efectos. Entonces, como para hacer la primera sesión, hacer el diagnóstico y hacer la aplicación, el paciente se va a ir sin dolor las primeras citas, pero necesito utilizar otras herramientas para solucionar el problema. ¿De acuerdo? Y por último, Tran y sus colegas en el 2023, estudio de gran calidad, revisión sistemática y metaanálisis, evalúan 36 estudios en donde analizan la aplicación del kinesotaping en diferentes zonas para el dolor cuando es de origen musculoesquelético y lo recomiendan ampliamente, ¿sí? Ya que es una gran herramienta para mejorar el dolor de origen musculoesquelético. Ok, algunas aplicaciones con su referencia, por ejemplo, en la parte superior izquierda, aplicación para plica sinovial, ¿sí? Ese enrollamiento y engrosamiento de la membrana sinovial de la rodilla, que es muy latoso. Esta aplicación esta banda en Y y este asterisco para el dolor de corrección de espacios sobre la zona del dolor o el punto doloroso, y tenían un efecto inmediato en el dolor para la plica sinovial. Aplicaciones para el síndrome de salida torácica, mejoraba el dolor y parestesias. Aplicaciones para el hombro, ¿sí? Y aplicaciones para dolor lumbar. El famoso asterisco, ¿sí? La evidencia para el dolor de espalda baja
utilizar el Kinesotaping regularmente es muy bajo, no es tan recomendado, pero bueno, puede ser un ayudante más. Existen más técnicas y otro enfoque para el dolor de espalda baja, pero puede ser una herramienta. Sin embargo, el KT no ha mostrado mucha relevancia en ese tipo de aplicaciones y en específico en esta patología, ¿sí? En hombros. Bien, para aplicaciones del KT para lesiones o dolor musculoesquelético, ya tengo que me pueda servir para desgarres musculares, tendinopatías, cuestiones de artrosis, ¿sí? En ciertas articulaciones, etcétera. ¿Me va a ayudar? Sí me ayuda, ¿sí? Para dolor de origen musculoesquelético, sí me ayuda. Efectividad en edemas sí me ayuda, ¿sí? Sin embargo, algo importante, en edemas que tengan que ver con linfedemas, el Kinesotaping y los autores recomiendan que es una herramienta efectiva, sin embargo, no sustituye los vendajes compresivos o los vendajes multicapa, ¿sí? Es una alternativa si el paciente no tiene acceso a este tipo de vendajes multicapa, que son algo costosos en comparación con el KT, puede ser una alternativa efectiva. Sin embargo, quien tiene más efectividad para drenar esta linfa en procesos linfáticos son los vendajes multicapa o vendajes compresivos. Entonces, palomita para el taping, pero con esa observación, ¿sí? Efectividad para la estabilidad articular, palomita, vimos que la evidencia lo avala, me ayuda a estabilizar articulaciones, evitar subluxaciones acromoclaviculares, de hombro, de tobillo y mejora la función hablando de alguna inestabilidad en pacientes con lesiones de origen central. En tela de juicio, la inhibición muscular, el relajar el músculo, pues optaríamos más por un programa de estiramiento basado en FNP que antes irnos por el KT, ¿sí? Poca efectividad en inhibición muscular. Entonces, vamos a ponerle tachecita. Efectividad para mejorar la función en extremidades neurológicas. Ya vimos que en miembro superior e inferior muy recomendado, mejora la marcha, mejora la función, etcétera. Y pobre efectividad en fuerza muscular, ¿sí? Ponemos tachecita. Si yo quiero aplicar el KT para aumentar la fuerza o el tono muscular, no debo de esperar mucho, ¿sí? ¿Lo aplicaría? Yo sí lo aplicaría, aunque la evidencia me dice que no. Porque, bueno, ¿alguno de ustedes conocerá la homeopatía? Puede que no crean en la homeopatía, pero en ocasiones la tomamos, ¿no? Y decimos, bueno, puede que funcione. Entonces, yo le doy, aún así, aunque la evidencia actual nos habla sobre la falta de efectividad para aumentar la fuerza muscular, yo aún así lo aplicaría pensando en que en una de esas, alguna oportunidad, podría aumentar la actividad muscular y el tono muscular, ¿sale? Pero bueno, ese es criterio mío, pero se los dejo ya ustedes a su criterio.